buenos días, Panamá. Hoy es martes 8 de noviembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Buenas noticias. Ayer pues arribaron los cruceros y la verdad es que un espectáculo para nuestra ciudad, ver pues esas moles marítimas con 3.000 turistas pues arribando a nuestra ciudad. Un día también en el que pues, hay un peloteo. ¿Quién tiene la culpa de ese espeluznante hecho ocurrido en la discoteca Extreme de San Miguelito? El alcalde dice que fue el juez de paz que la policía dice que ambas autoridades. La cosa es que tenemos que tomar muy en cuenta, porque esto es, y recuerdo que el presidente dijo, cuando todavía no se sabía si iba a haber carnavales, que la prueba de fuego de los panameños iban a ser las fiestas patrias. Bueno, pues creo que estamos fallando ahí, en ese talón de Aquiles, que sigue siendo la inseguridad. 35 personas llamadas a juicio en el caso de Odebrecht, emitido ayer por la juez Valoisa Martínez. Todo en un día en el que Estados Unidos irá a elecciones de medio término, pues con dos visiones distintas del país, ha dicho el presidente Biden. No es un referéndum al gobierno. Un día también en el que Donald Trump posiblemente se postule para la presidencia, anuncie su postulación para la presidencia de los Estados Unidos el próximo 24 de noviembre en Mar-a-Lago. Y Gerson sin agua ni electricidad, pues en medio de del cruento invierno que ya está a las puertas en el área, en toda esta frente ucraniano. Bueno, ¿qué debe pasar en esta cumbre del Cairo? También importante, ya varios líderes mundiales se encuentran en la capital cariota. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Por lo pronto, en la cumbre, el presidente de Colombia dejó plantado al presidente de Francia. Al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Cosas que no se deben hacer. Debo pues a la comunidad veragüense enviarle pues nuestro más sentido pésame porque falleció la profesora María de la Paz Urriola de Torraza, quien por muchos años fue la rectora de la Escuela Normal de Santiago, pues obviamente una persona que deja un legado importante en la educación panameña. De la gran normal. De la gran normal. Permítame decirles que hoy era el eclipse. El eclipse, pero estaba lloviendo. Entonces, yo no creo que muy poca gente aquí en Panamá, sí, porque era visible en América Central y parte del Pacífico de Sudamérica. Pero nosotros no lo pudimos. Habrá que esperar hasta el 24 de marzo de 2025. 3 años. 3 años. Bien. Permítame comenzar con una noticia que también forma parte ya en este momento del contenido global de las informaciones y es la decisión que tomó la jueza Valoisa Martínez. Voy a tomar la noticia textual del periódico Crítica, que tiene una excelente redacción de la misma. Y dice así, Fernando. La juez tercera liquidadora de causas penales de Panamá, Valoisa Martínez, resolvió abrir causa penal contra 36 personas imputadas por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht y dictó sobreseimiento a otras 12 de 48 que enfrentaron audiencia preliminar. Valoisa Martínez, la jueza, antes dictó sobreseimiento a 29 de 83 imputados originalmente del caso Odebrecht, es decir, 41 personas han sido sobreseídas. Ayer la jueza se anunció que la juzgadora, así se le dice a la señora juez, sobreseyó provisionalmente a 11 personas y definitivamente a una ciudadana por blanqueo de capitales, que sería la contable uruguaya, no voy a decir ningún nombre. Además de eso, con respecto a la sociedad anomia, que sería Ricamar, de la cual se solicitó, era la única que estaba. Era la única. De la cual se solicitó por parte del Ministerio Público el llamamiento a juicio, se dispuso por parte de la juzgadora declarar no viable, exponiendo el sustento de hecho y de derecho, es decir, reconoció que no había causa contra esta empresa. El auto mixto del tribunal también negó 3 incidentes de nulidad por falta de competencia, un incidente de nulidad por violación del principio de especialidad, 6 incidentes de prescripción de la acción penal, 3 incidentes de nulidad por violación al principio de doble juzgamiento, 3 incidentes de nulidad constitucional, un incidente de nulidad por infracción al juez natural, un incidente de controversia, un incidente de previo y especial pronunciamiento y un incidente de nulidad por falta de notificación. También declaró
la sustracción de materia de una solicitud de medida cautelar de impedimentos de salida del país. El tribunal fijó como fecha de audiencia plenaria el 1 al 18 de agosto como primera fecha y como fecha sustituta alterna el 27 de septiembre al 17 de octubre del 2023. Bien, esta es la noticia. Algunas cosas usted debe saber como panameño y como hombre que debe respetar la Constitución. ¿Por qué no se divulgan los nombres de la gente que está llamada a un proceso? Porque este es un proceso. Recuerde que hubo primero una audiencia preliminar. Entonces, ahora la jueza, después de esa audiencia, decide llamar a juicio a una cantidad de gente. Esas personas panameñas que viven en el estado de Panamá tienen el derecho a la apelación. Claro. Entonces habrá apelaciones, sin duda alguna, ante el segundo tribunal. Toda persona que es sometida a un proceso legal en Panamá, toda persona, tiene el derecho a la presunción o al estado de inocencia. Debería. Tiene, no. Debería, no bueno, porque use, lo que hubo el pasado gobierno fue que tú eras culpable hasta que la prensa dijera o Varela le pasara por a Kenia por si él se le ocurriera decir que lo contrario. Que o a alguien Picuiro, quiera a usarlo, los normales que estaban manejando el país. Al hacerlo, usted está violando la ley. Eso es lo que quiero plantearle. Entonces debemos asumir esto, de el espacio que hay en este proceso, porque al final, en las apelaciones, el tribunal, el segundo tribunal, puede decidir cualquier otra cosa. Sí. ¿Ves? Por eso este proceso debe ser enmarcado en esto. Esa es la primera cosa que debe tomar. Segunda cosa que usted debe saber. Este proceso en su fecha va junto, paralelo, y quizás un mes corrido, al proceso electoral que se abre para los partidos políticos que comienzan, esto no tan crítica, esto lo estoy diciendo yo ahora, del 1 de junio al 31 de julio se abren los procesos. Tienen que hacerse las primarias. De primarias de los partidos políticos. Y este está llamado a fechas entre julio o septiembre, para que usted evalúe el complicado año del año 23. Entonces, ¿qué debemos nosotros los panameños, hacer? Respetar la justicia, esperar que los procesos se den a la velocidad que se dan los procesos. Por eso ayer le hablábamos nosotros de las campañas que se han montado en redes sociales que tienden a llevar a la institucionalidad, a romper la institucionalidad. Bien, creo que esta noticia, esa es la noticia. Vamos a ver el desarrollo de la misma porque viene todo un proceso de apelaciones sin duda alguna y esto se va a seguir desarrollando en los próximos días. Respetemos las leyes y hagamos cumplir la ley. Bien. ¿Por qué esto es importante? Se lo puse de primero. Hoy hay elecciones de término medio en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a elecciones hoy? Va a elecciones hoy la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 437. Va a elecciones un tercio del Senado de los Estados Unidos, que son 100, bueno, la mitad. La mitad. Un tercio, perdón. Sí. Un tercio del Senado. No, del tercio del Senado y la totalidad de la Cámara. Y van 36 gobernaciones a elecciones y autoridades estatales, entre las que destacan los secretarios de Estado estatales, que tienen un peso parecido a lo que tiene el secretario de Estado, solo que el secretario de Estado es federal y este es estatal. Y una serie de... Esto es una elección múltiple en la cual, por trayectoria histórica, normalmente en el término medio del primer mandato de un presidente, particularmente cuando la economía es un tema fundamental, lo es en este momento, la tendencia histórica en los Estados Unidos es que el partido opositor haga la mejor presentación. Es decir, si el anterior gobierno, como es el actual, controla ambas cámaras, es probable que pierda ambas cámaras. Es probable, fíjese la palabra que utilizo. Ahora, ¿qué cosas influyen para que esto no ocurra? Bien, recuerde que la política siempre es local y en los gobiernos federales es mucho más dictado. Por ejemplo, hay estados en los Estados Unidos como California, estados en Nueva York, por ejemplo, para darle dos, que son eminentemente demócratas. O hay estados como Texas y la Florida que son eminentemente republicanos. Al decir eminentemente no quiere decir que no haya representación demócrata, pero
en proporción mucho menor. Y hay un grupo de estados independientes, liberales, que se mueven al son de lo que es local, porque la política siempre es local. Entonces hay estados que usted debe mirar hoy. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Ohio, Pensilvania y Wisconsin. Son los 3 estados que usted debe mirar porque es donde está más cerrada, según las encuestas, la pelea. Probablemente en el Senado usted tendría que esperar Georgia. Recuerde que muchos resultados no lo vamos a tener hoy. Hoy, sí. Los Estados Unidos no lo va a tener hoy. ¿Qué es lo importante en este proceso electoral? Que la oposición se tome las 2 cámaras, se tome una, no. Lo importante es mirar que este proceso se dé en forma adecuada, democrática. Fíjense, por casualidad, 43 estados han sido desplazados fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Wow. En 43. Poco usual. Esta no es una elección cualquiera. Esta es una elección que continúa después de aquel ataque al Congreso el 6 de enero. Es una elección que pone a prueba el sistema democrático de los Estados Unidos. De hecho, ya hay voces hablando de fraude. En este momento, antes de arrancar el proceso electoral, ya hay 47 millones de personas que han votado. Y la mayoría de esos votos son demócratas. Porque los demócratas votan más por correo y los republicanos van más en presencia. Estos 47 millones no indican quién gana. Simplemente es un número importante. Hay muchos jóvenes que han votado y hay alto nivel de competencia en algunas circunscripciones donde se escogen senadores. Recuerde que en los Estados Unidos por cada estado se escogen 2 senadores, contrario a la Cámara de Representantes que tiene una proporcionalidad con respecto a la población votante. Entonces, esperemos los resultados. Al final, temas importantes. Si Biden pierde, lo que pierde es la capacidad de gobernar con leyes dirigidas al Estado de los Estados Unidos, a los Estados Unidos. Si pierde con respecto a la guerra, usted debe saber en este momento que la guerra de Ucrania y la confrontación con Rusia y China es un componente de carácter bipartidario. Y además, la nación norteamericana es una nación guerrera, por naturaleza. Una política de Estado, ¿no? Sí, y ahí no va a haber cambio absoluto. De hecho, podrá haber ciertas cosas nuevas, pero en términos generales, el que está al frente del Estado con respecto a la guerra, no solamente el presidente, sino el Departamento de Estado, es la estructura militar norteamericana. Observe para que usted vea que en este momento el secretario de Defensa y el vocero, el almirante Kirby, que juegan un papel fundamental en la estrategia. Usted quiere saber algo, escuche lo que ellos dicen. Entonces, creo que va a haber poca variación con respecto al comportamiento de los Estados Unidos en esto. En el caso de la Reserva Federal, eso se maneja autónoma. Ahí no hay cambio de una clase porque ya están escogidos. Sin embargo, hay muchos temas locales en los Estados Unidos que podrían influir en uno u otro estado. Hay el problema de la criminalidad, hay el problema de las armas, hay el problema del aborto, hay el problema de las mujeres republicanas prefieren tener el aborto. No es que sean pro aborto, sino que prefieren tenerlo como instrumento para las mujeres. Y en fin. Las mujeres demócratas. Las republicanas también. Sí. La votación, las últimas encuestas demuestran el nivel de el 65% de las mujeres que van a votar están aprobadas. Eso fue lo que yo le pregunté al director del INEC cuando hicieron esa encuesta en Panamá. Es decir, yo creo que es algo que incumbe a las mujeres y que los hombres no tenemos poco o nada que decir para que se haga una encuesta y seamos el universo completo los que decidamos sobre esto. Tenemos tanto que decir en función de la conciencia que tengamos con respecto al respeto. Pero al final las consecuencias las sufren las mujeres, son las que tienen pero al que final los hombres también votan y vale igual. Digo, es que es un tema eminentemente femenino, no tenemos nosotros... Tiene implicaciones sociales, es femenino pero tiene implicaciones sociales que afectan a los hombres. Pero siempre afectando, yo creo que básicamente más a la mujer que al hombre. No, es un derecho de la mujer. Sí. Es un derecho de la mujer. Usted tiene razón en eso, sin duda alguna. Pero el efecto es social, implica hombres y mujeres en este tipo de relación. Pero bueno, este es el proceso electoral. Lo que quiero decirle con esto es que no se ponga ahora ustedes a ser trompista o a ser de Biden. Usted es panameño o panameña.
¿no? Lo que a nosotros nos interesa es que los Estados Unidos salgan fortalecidos democráticamente de todo esto. Eso es todo lo que nos interesa. Y mantener relaciones estratégicas con los Estados Unidos. ¿No le parece? Hombre, por favor. Porque hay gente aquí que cuando sufre lo de Lula a favor o en contra de Bolsonaro, y entonces se vuelven brasileños, de panameños, y mire con objetividad lo que está ocurriendo. Mientras en el mundo pasan muchas otras cosas. Brasil, por ejemplo, en este proceso electoral, que ganó ampliamente, hay gente que dice no, que ganó estrecho y la división, el país está dividido. Bueno, el país se divide entre demócratas y no demócratas. Los demócratas cuando votan, pierden y se acabó. Ya. Los radicales cuando pierden, ya de derecha o de Quieren izquierda, acabar con el país, quieren ¿no? acabar con el país. Izquierda o derecha. Bolsonaro afortunadamente dijo, yo voy a respetar la Constitución, y de hecho ya hay un proceso de transición y Lula da Silva se prepara a hacer la transición de gobierno. Ayer le dio una felicitación a su vicepresidente, que es un hombre de centro derecha, para que usted sepa. Y ex contendor de Lula. Y es contendor de Lula y un hombre muy capaz. Sí. Bueno, sigue este proceso en desarrollo. Le quiero llamar la atención sobre una nueva droga, la Captagan, Sí. que es la droga, es una superanfetamina que se produce en Siria. Lo usaba el ISIS. ¿Por qué? Porque esa droga, esa superanfetamina, inhibe el hambre, Cansancio. y el cansancio y el miedo, suprime el miedo. Bueno, los alemanes lo usaron en Francia. Esta está en desarrollo, es una nueva. Sí, bueno. Está en Arabia Saudita, entrando, es peligroso. Y seguro que ya está en Europa y seguro que está por ahí andando. Presta atención a esta superanfetamina que está dando la vuelta por el mundo. En el mundo en general, por ejemplo, las provocaciones que se están dando en la península de Corea, Corea del Sur, Corea del Norte, con esta cantidad de misiles que está tirando, y los aviones surcoreanos y norteamericanos volando cerca y haciendo ejercicios militares ya en aguas de Corea del Norte, ha elevado el tono de la discusión. Y por otra parte, les recomiendo que se lean un artículo de la ABC que habla sobre la flota marítima de pesca china. Más de 3.000 barcos que tiene China continental, China popular, en el Pacífico del Sur, en el Pacífico, en el mar de China, y que tiene en el Pacífico nuestro. Sí. Que son barcos que más que solo con que anclen, tiren el ancla, cobran, no tienen que pescar. ¿Ah? Son No. instrumentos de espionaje. Hay un artículo excelente que aparece en la BBC. Y finalmente en Ucrania, la guerra. Preste la atención a este nombre que le voy a dar. Yevgeny Prigozhin, uno de los oligarcas rusos que se jacta ahora de que ellos intervinieron en las elecciones y seguirán interviniendo en las elecciones en forma eficaz de los países del mundo, además de las declaraciones de los dirigentes de Wagner, un grupo paramilitar que ya se hacen público y ponen sus edificios. Mira hasta dónde ha llegado la guerra a divulgar. ¿Sabe por qué? Porque las informaciones que están saliendo de las inteligencias occidentales son tan determinantes que los ha obligado a dar la cara. No les ha tocado otra. Y ahora la guerra en Ucrania toma otro cariz. Putin intenta recuperar el Yersón. Va a ser duro lo que viene, más de lo que ya es. Kiev se encuentra prácticamente bajo asedio permanente en su infraestructura civil, porque militarmente los ucranianos han sobrepasado a los rusos. Las bajas de los rusos han sido enormes en materia de aviación. La eficiencia de la aviación rusa en esta guerra ni se nota. Porque la Ucrania tiene mejor equipo defensivo. La tecnología occidental ha demostrado ser superiorísima, sí, a la tecnología militar rusa, que ha demostrado ser un desastre. Le hablo mañana de todo lo que está produciéndose en nuestro continente, abundante material para hacer reflexiones. Mire lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, en donde se han cerrado prácticamente los medios de comunicación. El día que llega el primer vuelo entre Colombia y Venezuela, es decir, que hasta qué punto el régimen de Petro está avalando todo lo que está pasando en Venezuela. Fíjese una diferencia entre un país democrático. Observe las elecciones de los Estados Unidos, usted va a ver que va a haber un porcentaje de gente que vota por favor. En Nicaragua hubo elecciones. ¿Quién se enteró? 154 alcaldías a juego. 154 alcaldías que ganó el Frente Sandinista. Ya, eso le dice usted.
que ahí no hubo elección. Ay, no, con nada. Punto. Ahí lo No, además que no hubo... Con una gran abstención. Es más, no solamente la gran abstención, sino que el hecho de que a personas las postularon sin saber que estaban postuladas para poder llenar la papeleta del Partido Liberal y del Partido Liberal Nacionalista, pues Daniel Ortega agarró nombres de gente que le sonaban para que la gente pues se confundiese y votase por alguien que más o menos le sonaba, y se están presentando personas que dicen, señor, yo nunca me he postulado, ¿por qué mi nombre aparece en la papeleta? Bueno, sí, así se están manejando las elecciones en Nicaragua. Y nosotros esperemos que Cancillería no avale esto. Ayer arrancó, bueno, hoy arranca el proceso electoral. Bueno, el proceso viene hace tiempo, se está votando por correo. Pero también las bolsas se comportaron. En Nueva York hubo alzas generalizadas en las bolsas. Hay gente que están votadas, despedidas de las grandes tecnológicas de Twitter y de Facebook. Facebook también anunció. Y de la compañía madre. Meta. El metaverso. Meta, despidió miles de gente. Y ahora comienzan a llamar a otra gente para conformar estas nuevas empresas frente a la situación que están viviendo en este momento. El mundo, como se lo estamos presentando, con sus dificultades y sus esperanzas y expectativas. A la vuelta vamos a hablar de nosotros, del Panamá de nosotros, los problemas que tenemos de seguridad, los problemas que tenemos en la economía y cómo ella percola hacia abajo. Para la vuelta, eso y más, Fernando.